Y después de varios intentos podría llegar una luz verde para Líbano, refiriéndonos a la posible elección de su nuevo presidente. Pues fíjese, Liana, que Navi Berri, presidente del Parlamento del Líbano, anunció que el próximo 14 de junio a las 11 de la mañana, hora local, se celebrará una sesión para elegir al nuevo presidente de la nación. Esta será, ya lo decía usted, el intento número 12, pues antes no fue posible alcanzar un consenso sobre el candidato. El anuncio de la nueva sesión del Parlamento se produce justamente después de que el Movimiento Patriótico Libre del Líbano anunciara su respaldo a Jihad Azzur, exministro de Finanzas y director para Oriente Próximo del Fondo Monetario Internacional, quien se enfrentará al cristiano maronita Suleiman Frahie. Desde 2019, Líbano se enfrenta a una crisis económica paralizante que, según el Banco Mundial, es una de las peores que el mundo ha visto en los tiempos modernos. Un candidato necesita 2/3 de los votos o 86 legisladores para pasar la primera etapa. Vamos a saludar a nuestro primer invitado en Análisis UNAL, es el profesor Jorge Araneda. Él es doctor en Relaciones Internacionales en Medio Oriente de la Universidad de Ankara y también es director ejecutivo del Intérprete Digital. Profesor Araneda, buenos días, gracias por acompañarnos en Radio UNAL. Muy buenos días, un placer estar con ustedes nuevamente. Profesor, en nuestra región, en América del Sur, cuando conocemos que hay elecciones presidenciales, pues normalmente los habitantes nos alistamos para una jornada electoral y así escoger entre varios aspirantes, pues a quien vaya a ocupar este cargo. ¿Cómo es este proceso en Líbano para lo que sería la elección de un nuevo presidente? Particularmente importante destacar, yo creo, dos grandes cosas. Primero, desde el punto de vista de la ciudadanía, la escasa importancia que conlleva el proceso, aunque pueda ser un poco sorprendente, dado que los libaneses están acostumbrados por décadas a llevar un país en donde lamentablemente el presidente de la República escasa o nula importancia tiene para enfrentar las enormes crisis que el país conlleva. Y esto lo podemos ver incluso después de la mundial y que puso en el mapa al Líbano, que fue la explosión del 4 de agosto del 2020 en Beirut, en el puerto, donde particularmente demostró la incapacidad del gobierno para llevar una crisis y por otra parte demostró la enorme fragmentación que el sistema político libanés conlleva, que por otra parte, y aunque suene un poco paradójico, le sirve a la élite política libanesa. Es importante destacar de que muy probablemente, más allá de que el presidente o el exministro de Finanzas logre el poder, se va a enfrentar a un parlamento que por décadas, no por años, ha estado bastante bastante frío al responder a las presiones del Fondo Monetario Internacional para que pueda hacer reformas concretas y pueda, lógicamente, entrar esos 3 billones de dólares al sistema libanés que particularmente lo necesita con extrema urgencia. Profesor, quisiera que habláramos un poco acerca de estos dos candidatos. Pues en primer lugar, Jihad Azzur, que es exministro de Finanzas, pero también en el otro lado de la balanza está Suleiman Frahie, que él es maronita. Sí, particularmente también es importante destacar que a diferencia de otros países de Medio Oriente, la conformación de la primera constitución libanesa o del Monte Líbano en la época va a definir un país que se va a estructurar bajo un modelo sectario. Eso significa que aunque a diferencia de Siria, Palestina o otros tipos de sistemas políticos o Turquía, que son los países que están en su frontera, particularmente se va a definir ciertos lugares o ciertos puestos de poder en términos de cuotas, y esas cuotas, tomando el primer censo, que todavía no ha cambiado, por lo tanto, aunque la población hoy en día tiene una diferente proporcionalidad en términos de censo, de confesiones de fe, lógicamente lo que hace es que el presidente de la República, el primer ministro, ciertos ministerios,
cierto?, lógicamente sectores del presidente del Parlamento, Senado, etcétera, etcétera, tengan que ser ocupados por personas que ya sean cristianos ortodoxos, maronitas, católicos, sunitas, chiitas, más que la estructura clásica del poder en donde son los partidos políticos, organizados lógicamente a través de ideologías más que confesiones religiosas, las que se aglutinan para lograr el poder. Por un lado, tenemos lógicamente a un candidato maronita que representa lo que vendría siendo el antiguo establishment de este país, que lógicamente también representa un sector de la población bastante importante. El mundo maronita es un grupo que lógicamente ha movilizado y todavía moviliza bastantes sectores de la población, y lógicamente otro grupo que particularmente está tratando de tener una salida política en términos con 13 nuevos parlamentarios que logran llegar al poder tratando de romper, tratando de reformar, tratando de salir de este espiral, lógicamente, de crisis, sacando al país, lógicamente, de esa conformación sectaria, confesional, que tiene el gobierno y que, lógicamente, apuestan por el exministro de Finanzas. Justamente quería preguntarle eso, profesor, pues algunos analistas aseguran que las probabilidades de que el Fondo Monetario pueda hacer un préstamo, gracias a la cercanía de Azur, lo harían como un virtual ganador de estas elecciones. ¿Cuál es su diagnóstico o qué cree que pueda pasar en virtud de esta afirmación? Particularmente yo creo que dos cosas. Primero, es importante comprender que la política de los últimos gobiernos o del sistema político en general en el Líbano ha sido y ha tratado de ser de que la comunidad internacional ayude a este país para evitar, y aquí juegan con el temor de una nueva guerra civil que desestabilizaría toda la región, jugando al borde de decir el Fondo Monetario Internacional, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, vengan a auxiliarnos, vengan a darnos préstamos blandos, sin tener que reformar nada del sistema político. En un país en donde su moneda ha perdido el 98% del valor, en donde más del 50% de la población en el Líbano actual vive por debajo o con un sueldo mínimo, donde la pobreza ha escalado una circunstancia particularmente exorbitante y donde particularmente los bancos no entregan particularmente depósitos en dólares. Y aunque no ha llegado a las noticias latinoamericanas, hoy día lo que tenemos en el Líbano son constantes robos en los bancos, no de el robo clásico en donde el ladrón entra a robar para lógicamente tener dinero y poder gastarlo o poder lógicamente disfrutar de él, sino gente que entra armada e incluso apoyada por las demás personas que están en el banco, porque lo que exige es poder acceder a sus propios fondos bancarios. La gente no puede acceder a sus fondos bancarios que están en dólares, y muchos de ellos tampoco, incluso los que están en liras libanesas. Por lo tanto, aunque muchos analistas plantean de que muy probablemente el ex ministro de Finanzas, que lógicamente trabajó para el Fondo Monetario Internacional, podría ayudar que el Fondo Monetario le preste esos 3 billones de dólares en un país que tiene una deuda de 70 billones de dólares, que está en bancarrota completamente. Es muy probable, pero es muy probable que también que el Fondo Monetario Internacional, como lo ha dicho su presidente y el Consejo particularmente que está a cargo del Líbano, planteen de que los fondos no van a ser entregados si es que no ven cambios sustanciales y estructurales de lo que tiene que ver con la transparencia bancaria y también particularmente cómo el Estado está utilizando estos fondos para la ayuda de la población y no para mantener esta élite corrupta dentro del poder.
Profesor, en términos de política internacional, usted nos decía que seguramente algunos países de la región le van a extender la mano al Líbano. Sin embargo, pues en los últimos días, por ejemplo, se ha afirmado que el petróleo va a subir nuevamente. ¿Cómo podrían darse entonces estos apoyos para esta nación? Los apoyos para esta nación hoy en día lamentablemente tienen que ver con movimientos o con situaciones geopolíticas. En un país en donde la mayoría de su población está tratando de escapar del Líbano, donde hoy en día hay una crisis institucional en donde mucha gente, personales, amigos míos que están en la diáspora, no pueden incluso acceder a su renovación de pasaporte porque el Estado no tiene ni siquiera la capacidad de renovar o dar nuevos pasaportes, es en donde el Líbano se convierte en una posibilidad de intervención extranjera. Y hay, lógicamente, presiones desde Siria para ayudar al Líbano, Turquía para también ayudar al Líbano, el Golfo para ayudar al Líbano, pero también tenemos situaciones en donde Irán, a través de su relación bastante estrecha con el Hezbollah, que es un partido de gobierno, es un partido particularmente constituido dentro del Líbano, utiliza la crisis política para, lógicamente, entregar petróleo o benzina a la población y con eso ganar, lógicamente, adherente en el sur del Líbano, en donde se concentra, lógicamente, el poder del Hezbollah, pero también una enorme cantidad de población chiita. Y también para dar un dato a los radioescuchas sobre qué tiene que ver el petróleo, qué tiene que ver la benzina con ganar apoyos internacionales y también locales. No existe un suministro de agua potable en el Líbano de forma continua. La electricidad que puede acceder las personas en el Líbano de forma estatal, que tienen que pagar la cuenta, es por un par de horas, 1 hora, 2 horas máximas, y por lo tanto cada familia, cada escuela, cada hospital tiene que contener motores propios que lógicamente le permitan tener un continuo de electricidad para su diario vivir. Y es ahí en donde se va lógicamente la mayoría de los recursos familiares o de las organizaciones que es para proveerse de electricidad. Y es ahí donde llega el Hezbollah regalando o lógicamente vendiendo petróleo o benzina a bajo costo, en donde aparece como un partido político, pero también apoyado por un país que viene lógicamente a ayudar a esta población. Es la opinión del profesor Jorge Araneda, doctor en Relaciones Internacionales en Medio Oriente de la Universidad de Ankara y director ejecutivo del Intérprete Digital. Hablábamos sobre esta situación electoral en el Líbano y, por supuesto, pues todo lo que corresponde a este país en Medio Oriente. Profesor, gracias por acompañarnos en Radio UNAL. Muchísimas gracias y le envío un enorme abrazo a toda la comunidad libanesa, latinoamericana y también colombiana.